Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la necesidad de experimentar un crecimiento espiritual en nuestra vida cristiana. En la vida física o natural, lo normal o un proceso saludable para toda criatura es que experimente crecimiento. Crecen las plantas, crecen los animales y también el ser humano debería de experimentar crecimiento a lo largo de su vida. Primero, crecimiento físico y luego también un crecimiento mental, psicológico, emocional. Y en la vida espiritual también pasa algo similar. A medida que nosotros caminamos con Jesús y pasan los años de cristianos, deberíamos de experimentar un crecimiento en nuestra vida espiritual. Solo que muchas veces nosotros priorizamos el crecimiento o nos preocupa más el crecimiento físico. Eso nos llama la atención y si un niño no está creciendo nos preocupamos para ver qué está pasando, qué sucede y cómo lo podemos arreglar. Pero en la vida cristiana, en la vida espiritual, muchas veces podemos estar experimentando un estancamiento y nosotros no le damos importancia, no nos preocupamos por ello. Incluso en la vida física es visto como algo especial ser de elevada estatura, tener mucha masa muscular, ser corpulento. Yo estaba viendo el otro día un video que en algunos países hay adolescentes que están tomando hormona de crecimiento para poder tener mucha masa muscular y ser de elevada estatura, de una estatura más allá de la que naturalmente ellos deberían de ser, porque se ve agradable, se ve elegante, una persona que es alta. Nadie se quiere quedar bajito, pareciera, ¿no? Pero en la vida espiritual parece que no nos importa llegar a ser enanos espirituales, podría decir. Voy a usar esta expresión. A medida que pasan los años, nosotros deberíamos de preocuparnos para que nuestro crecimiento vaya dándose de una manera correcta y adecuada. El apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, él dice en el capítulo 5, versículos 11 y 12, dice: tenemos mucho que decirles, pero es difícil de explicarles porque ustedes se han hecho tardos para oír, para aprender, para captar la verdad, de tal manera que no les podemos explicar, dice, todo lo profundo, parafraseando el versículo, ¿no? Y él dice, de tal manera que ustedes tienen necesidad de leche espiritual en vez de participar de un alimento sólido, y tenemos que volverles a explicar los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas del cristianismo. Él les llamaba la atención a esto a los cristianos. Les decía, ustedes ya tienen que ser maestros, haber avanzado en su vida espiritual, en su caminar con Jesucristo, pero carecen de doctrina, carecen de experiencia cristiana y de firmeza en su vida espiritual. Y esto es tremendo. Y creo que nosotros lo deberíamos de analizar para nuestra propia vida y para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. ¿Estamos realmente creciendo? Tomando las medidas para experimentar un crecimiento espiritual. El que dé el crecimiento es Dios, sin duda alguna, como la planta crece por el poder de Dios, por el sol, por el aire, por el agua que viene. Pero también hay un trabajo que se hizo, que es sembrar la semilla, sacar toda la maleza y permitir que el agua llegue, y si no viene de la lluvia, nosotros también regarla, exponerla a la luz solar para que pueda haber un crecimiento. Se dice que muchas personas en la vida física puede ser que no lleguen a alcanzar toda la estatura y el desarrollo físico que deberían haber tenido si en su etapa de infancia, cuando fueron bebés, tuvieron capítulos de malnutrición, no estuvieron nutridos adecuadamente y entonces luego no pueden alcanzar todo el desarrollo que deberían de tener. El apóstol Pablo también en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículos 13, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño y empecé a actuar como un hombre y a pensar como un hombre. Y esto realmente nos debe llamar la atención. Ustedes han visto a veces las actitudes que hacen los niños. Si nosotros como adultos las vemos, nos parecen actitudes inmaduras. Porque los niños no saben cumplir las responsabilidades que nosotros les asignamos por su propia cuenta. Tenemos que dirigirlos y ayudarlos, si no ellos se meten en un juego y pueden pasar horas jugando sin darse cuenta que tienen algunas responsabilidades de acuerdo a la edad que tienen para cumplir, ¿no? Los niños muchas veces son egoístas, ellos piensan solamente en ellos nada más, quieren tener el juguete que ellos quieren y no les importa si otro niño no los tiene, cuánto les puede costar a los padres, ellos piensan solamente en ellos mismos. En cambio, un adulto, cuando ya es padre, ha crecido,
no piensa solamente en ellos. Un padre piensa primero en su familia, en las necesidades de sus hijos, en suplir a los demás, ¿no? Un niño también muchas veces es berrinchudo. Si no le dan lo que él quiere, se pelea, hace un berrinche, se enoja, se pone a llorar, no tiene conciencia del peligro. Puede meter un hierro, un alambre en un enchufe, puede usar un cuchillo de una manera inadecuada y tiene que haber un adulto que lo supervise. Pero no podemos supervisar a un niño toda la vida, 20, 40, 50 años y que siga siendo un niño. Lo normal, lo que se espera, es que ese niño vaya desarrollándose. Como dice Lucas 2:52 habla acerca de Jesús y dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús es nuestro modelo. Él tenía un desarrollo integral. Crecía espiritualmente, en gracia para con Dios, con el trato con los hombres. Su cuerpo, su desarrollo físico era normal, su sabiduría, su psiquis también. Y eso debería suceder en nuestra vida espiritual también. Y pensando en esto, un niño que no crece mentalmente, que no crece físicamente y necesita acompañamiento y algo no está bien. Porque lo que esperamos nosotros, los padres de nuestros hijos que son niños, y se espera de todo niño, es que vaya aprendiendo, que vaya creciendo, independizándose, manejándose por su propia cuenta, tener un concepto claro del peligro, de cómo cuidarse a él mismo, cómo atenderse. Porque en realidad cuidar a un niño eternamente se vuelve una carga tremenda para un padre, ¿no? Dios desea que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. Miren lo que dice el apóstol. Yo les decía, ustedes ya deben de ser maestros. Y él dice, cuando uno es niño, piensa como niño, pero al ser adulto, al ser mayor, hay cosas que cambian en nuestra vida espiritual. ¿No les parece que a veces nosotros pasamos eternamente o muchos años siendo niños espiritualmente? Hay cristianos que parece que están estancados, que nunca crecen, ¿no? Que su vida es casi vegetativa. Llegan a la iglesia, se sientan, escuchan un himno, un canto, un sermón, se van a su casa y listo, desaparecen de su vida espiritual. No están involucrados en las actividades del reino, en anunciar a otros el evangelio, en preocuparse por los que sufren, en apoyar el movimiento del cuerpo de Cristo, que avancemos, que podamos ayudar a los necesitados, al que no conoce de Jesús, sentir que nuestra vida es un compromiso y tenemos un ministerio para con Dios, porque de eso se trata el crecimiento, que lleguemos a entender cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual y aprender a tener una experiencia personal por nuestra propia cuenta con Jesús. No esperar y decir, no, porque no me visitó el pastor, porque nadie me vino a ver, porque llegué a la iglesia y me miraron mal. Se dan cuenta que a veces todas esas son inmadureces cristianas y hacemos berrinches. ¿Por qué le dieron el cargo a este? ¿Por qué no me lo dieron a mí? ¿Por qué me trataron de esta manera? ¿Por qué no me tomaron en cuenta? Y si bien es cierto, en la iglesia nosotros deberíamos de tratarnos con cariño, estimarnos unos a otros, atendernos, pero nosotros no podemos hacer un berrinche espiritual y decir, ya no voy a la iglesia porque me miraron mal, porque me trataron mal, porque nadie me prestó atención. No se trata de eso. Nosotros hemos venido a la iglesia para poder experimentar un crecimiento tan elevado que nuestra vida y nuestro carácter se asemeje a la vida y al carácter de Jesucristo. El apóstol Pablo también, en Efesios, siempre el apóstol Pablo, ¿no? Las citas que les doy, Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, habla de que Dios ha dado dones a la iglesia para poder desarrollar el cuerpo de Cristo y que todos tenemos un ministerio en él. Y dice el apóstol que usando nuestros dones los tenemos que usar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y él dice, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el modelo a seguir? Es Cristo, su estatura espiritual, noble, elevada, su carácter perfecto. Él es nuestro modelo. Y por su gracia nosotros nos podemos asemejar a Él. ¿Saben por qué nosotros a veces estamos estancados espiritualmente? ¿No será porque estamos teniendo capítulos de desnutrición en nuestra vida desde que nos incorporamos a la iglesia? Incluso a veces digo que muchas veces nosotros queremos hacer nacer a una persona cuando ni siquiera está desarrollada. Piensen ustedes en esto, ¿no?
Un bebé debería de estar 9 meses en el vientre de su madre y luego nacer. A nadie se le ocurre sacarlo a los 6 meses, a los 3 meses, y alguien dice que ya lo quiero conocer, así que lo sacamos antes, porque no está desarrollado sus pulmones y todas sus características para poder desenvolverse en el mundo. Tiene que estar todavía en el vientre de su madre. A veces en la vida cristiana, en las iglesias, tenemos esto de apurar a las personas para bautizarse. Y todavía tal vez no han experimentado la conversión, no han entendido lo que Dios espera de ellos, no comprenden la doctrina. Pero nosotros muchas veces, a veces algunas iglesias, movidas por un deseo de tener un número, como que esto parece que nos hace ver como buenas iglesias, buenas organizaciones, queremos bautizar un gran número. Y en realidad eso parece que es algo infantil, ¿no? Querer sacar a alguien del vientre de su madre cuando no es el momento todavía. Y la idea es que cuando alguien nace lo empecemos a nutrir para que luego se desarrolle adecuadamente y pueda valerse por él mismo. ¿Por qué a veces nosotros nos quedamos como enanos espirituales? ¿No será que estamos teniendo capítulos inadecuados de nutrición en nuestra vida? Y ahí yo quiero hablar de un par de cosas que son importantes o necesarias para nuestra nutrición espiritual y para nuestro crecimiento. Uno de ellos es la oración. Saben que tengo un par de citas acá. Cuando nosotros leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta que no hubo un hombre de Dios que no viviera en su vida de espiritual momentos profundos de oración. Moisés hablaba con Dios una vez 40 días y 40 noches, por ejemplo. Daniel era un hombre de oración. Elías invocaba a Dios en oración. Pablo oraba constantemente. Y nuestro Señor Jesucristo noches enteras en oración. Y quiero leerles acá una cita que dice: la oración es el aliento del alma. Fíjense qué tremendo es esto, ¿no? El aliento, el aire para poder vivir. Nadie puede vivir sin aire. Saben que el otro día estaba escuchando un programa de salud que decía que las células cancerígenas se desarrollan donde no hay oxigenación, pero que cuando nosotros nos oxigenamos, las células cancerígenas mueren. Y es que miren, nosotros si no crecemos, esto del cáncer por falta de oxígeno es similar en nuestra vida espiritual. La oración es el aliento del alma y dice, es el secreto del poder espiritual. Estoy leyendo de un libro llamado La oración de Elena G. de White, ¿no? Si nosotros no tenemos momentos profundos de oración con Dios, verdaderos realmente, nosotros vamos a desarrollar serios problemas de salud espiritual o cánceres espirituales. Porque donde no hay oxígeno, crecen células cancerígenas. También cancerígenas espiritualmente, ¿no? ¿Qué tipo de cosas podemos decir que se desarrollan en nuestra vida cuando no estamos orando? Muchas veces ambiciones egoístas, mundanas, desmedidas, orgullos, violencias en nuestro carácter, inmoralidades, egoísmos, chismes, envidias y todo lo que son los frutos de la carne. Son cánceres en nuestra vida que se desarrollan por falta de oración, porque no estamos oxigenándonos espiritualmente. La oración es el aliento del alma y miren, cuando nosotros no crecemos en la gracia, crecemos en la desgracia. Nos falta la gracia de Cristo para transformar nuestra vida y por eso vivimos siempre siendo enanos espirituales. No alcanzamos el crecimiento que Dios espera que nosotros tengamos en nuestro caminar con Él. Es el secreto del poder espiritual, dice esta cita. Escuchen esto, no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. Tremendo es esto. No podemos dejar de oxigenarnos y creer que nosotros vamos a tener una vida espiritual saludable. La persona que no ora o que ora espasmódicamente, dice esta cita, de vez en cuando, oraciones intermitentes, lánguidas, frías, vacías, que no intercedemos por alguien más, que no pedimos el avance del reino, que no pedimos gracia para cambiar nuestro carácter. Estamos muriéndonos espiritualmente. ¿Quién puede sobrevivir viniendo solamente un sábado a la iglesia a escuchar un sermón y luego durante la semana nunca orar, no leer la Biblia? Es tremendo. La oración pone al corazón, dice esta cita, continúa, en inmediato contacto con la fuente de la vida. Y escuchen, fortalece los tendones y los músculos de la experiencia religiosa. Es importante que clamemos al Señor y tengamos episodios de íntima comunión con Cristo
por medio de la oración si queremos crecer espiritualmente. Descuides el ejercicio de la oración, dice esta cita, u ores espasmódicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad y la experiencia religiosa carecerá de salud y de vigor. Tremendo es esto. Porque a veces somos enanos espirituales. ¿Por qué no estamos creciendo? Simplemente porque no somos hombres y mujeres de oración profunda, que nos comunicamos verdaderamente con Dios. Escuchen qué más sigue diciendo esta cita, ¿no? Siempre en el libro de la oración. El alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda, apoyo y poder, escuchen esto, no orar de manera egoísta pensando solo en proyectos temporales y terrenos, sino pedir ayuda al Señor para serle fiel, para hacer su obra, poder para llevar a cabo los propósitos de Dios, apoyo espiritual para no ser vencidos por el enemigo. Eso es lo que tenemos que pedir, porque estamos en una batalla espiritual. El alma que se vuelve a Dios pidiendo esto, escuchen, tendrá aspiraciones nobles. Me llama la atención poderosamente, conceptos claros de la verdad y del deber, propósitos elevados, así como sed y hambres insaciables de justicia. Escuchen lo que tendrá, ¿no? La persona que ora va creciendo porque tiene aspiraciones nobles, no son aspiraciones terrenas, de tener más cosas temporales, cosas materiales, reconocimientos, logros para el aquí y el ahora, sino que de repente la persona que ora, su mente empieza a pensar en cosas del cielo, en el más allá, en la vida venidera, a poner su mente y su corazón en el reino de Dios. Dice que tendrá conceptos claros de la verdad y del deber. A veces somos tan envueltos por el enemigo, por corrientes y filosofías que el diablo mete en el mundo, que parece que estamos adormecidos y nuestros sentidos espirituales no están ejercitados en el discernimiento de la verdad y del bien y del error. No lo podemos distinguir porque no tenemos conceptos claros de la verdad porque no hemos estado en oración. Pero dice que el que ora va a tener conceptos claros de la verdad, porque el Señor ilumina nuestra mente por medio de la comunión que tenemos con Él. Nos ayuda a ver, vemos una película y nos damos cuenta, esa película está llena de inmoralidad, de espiritismo, de violencia, de corrientes que contradicen lo que la Biblia dice. Vamos a un lugar y nos damos cuenta, este lugar no es un lugar correcto para un cristiano. Vemos una ropa y decimos, esta ropa no glorificaría al Señor. Esta actitud que yo tengo, esta manera en que voy a criar a mis hijos, con quién me voy a casar, vamos a tener conceptos claros de cómo debemos conducirnos para con el Señor. Pero cuando no oramos, el enemigo nos engaña. Y a veces hasta servimos de consejeros para guiar en el error a los demás. Qué tremendo es esto. Que nosotros estemos aconsejando sin tener una vida de oración o pidiendo consejo a alguien que ni siquiera tiene una vida íntima de comunión con Dios. ¿Qué conceptos claros va a tener? ¿Qué visión de la vida espiritual? Tremendo. Al mantenernos en relación con Dios, podremos derramar sobre las personas que nos rodean la luz, la paz y la serenidad que imperan en nuestro corazón. La fuerza obtenida al orar a Dios, sumada a los esfuerzos infatigables para acostumbrar la mente a ser más considerada y atenta, nos prepara para los deberes diarios y preservar la paz del espíritu bajo todas las circunstancias. Tremendo es esto. Simplemente una de las cosas que necesitamos hacer para poder crecer espiritualmente es orar. Lo otro es leer la Biblia. Recuerdan que Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dijo a Satanás. El profeta Jeremías, en su libro capítulo 15, versículo 16, él dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. La Biblia es la única regla de fe y de doctrina para nosotros los cristianos. Escuchen otra cita. No hay nada más útil para vigorizar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. Los hombres que descuidan el estudio de la palabra de Dios por ir tras intereses mundanos o entregarse a los placeres del momento, muchas veces los hombres hacen esto, dice, por entregarse a los placeres del momento. Hemos de dar cuenta tanto de las facultades empleadas y no empleadas. Escuchen esto, ¿no? ¿Qué debemos hacer en segundo lugar? Leer la Biblia.
que esté internalizada en nuestra mente, entender cuáles son la voluntad y las doctrinas que Dios tiene para nosotros. Miren, muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones y nosotros muchas veces oramos en el momento que tenemos que tomar la decisión y eso no está mal. Pero en realidad al tomar la decisión nuestra mente ya tendría que estar permeada de la voluntad de Dios para que Él pueda dirigirnos hacia la decisión correcta. No es solo orar en el momento, es entender cuál es la voluntad de Dios. Porque si yo veo un chico que me gusta, una chica que me gusta, ¿no? O para un muchacho y para una muchacha, un chico, ¿no? Y le dice, Señor, ¿puedo casarme con esta persona? Pero bueno, antes debió haber leído la Biblia. ¿Y cuál es el consejo? No se unan en yugos desiguales. Tiene que ser alguien que tema al Señor, que desee servirle. Entonces mi oración tiene que estar en concordancia con lo que la palabra de Dios me dice, ¿no? No puedo preguntarle a Dios algo acerca de lo que Él ya me ha orientado y pensar que me va a decir algo diferente. Entonces tenemos que estar llenos de la palabra del Señor. Otra cosa que yo quiero decirles para que nuestro desarrollo espiritual se dé, hay que orar y hay que leer la Biblia, escudriñarla, leer en ella, sacar tesoros especiales para nosotros, ¿sí? Quiero decirles otra cosa, que nosotros necesitamos desarrollar nuestros talentos, nuestra personalidad, nuestros dones, ponerlos al servicio del Señor, porque también es un medio por el cual nosotros crecemos espiritualmente. La persona que no hace nada, un inútil espiritualmente, nunca va a crecer, porque no experimenta el gozo del servicio y no se perfecciona en ello y no se da cuenta que su vida ha sido hecha para dar y puede dar más todavía a medida que se perfecciona. Tengo también otro par de citas acá, ¿no? Palabras de vida del gran maestro. Hemos de dar cuenta tanto de las facultades no empleadas como de las que aprovechan. Dios nos tiene por responsables, escuchen esto, de todo lo que llegaríamos a hacer por medio del uso debido de nuestros talentos. Todo lo que podríamos ser, todo lo que podríamos alcanzar, Dios nos tiene por responsables de eso. Seremos juzgados de acuerdo con lo que deberíamos haber hecho, pero no efectuamos por haber usado nuestras facultades para glorificar a Dios, ¿no? Aun cuando no perdamos nuestra alma, en la eternidad nos daremos cuenta del resultado de los talentos que dejamos sin usar. Y escuchen esto, habrá una pérdida eterna por todo el conocimiento y la habilidad que podríamos haber obtenido y no obtuvimos. ¡Qué tremendo! Otra cosa que debemos hacer para crecer simplemente es servir al Señor con nuestros dones y talentos. Nadie es un inútil en el reino de los cielos. Puedo asegurarte que tienes dones y talentos que santificados y puestos a los pies del Señor pueden ser de utilidad en el avance de su reino. Puedo garantizártelo. Ve y clama al Señor, muéstrame cuál es mi talento, en qué te puedo servir. Toma mi vida, mis dones, mis talentos, todo lo que yo soy. Señor, está en tus manos, ¿no? El desarrollo de nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios y nuestro prójimo. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y en utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro. Y deberíamos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección a fin de que podamos realizar el mayor bien que seamos capaces de hacer. Queridos hermanos, yo quiero decirles que a veces me causa tristeza ver cuántos cristianos estamos languideciendo o agonizando o viviendo una vida de inutilidad y de enanismo espiritual. No fuimos llamados para eso de parte del Señor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice la Biblia, sino de poder y de dominio propio. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios quiere que nosotros crezcamos hasta la estatura de la plenitud de la medida de Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. En Él debemos de poner nuestra mirada. Y cuando cada día nos santifiquemos, estando en comunión con Él, por medio de una conversación genuina, sincera, que salga del corazón, oraciones hechas de todo corazón al Padre Celestial, para poder servirle, para ser útiles en su causa, para poder llevar a luz a los demás. Cuando leamos la palabra con hambre y sed para conocer la voluntad de Dios, y cuando nosotros nos rindamos
totalmente poniendo a sus pies nuestros dones, nuestros talentos, les puedo asegurar que experimentaremos un crecimiento espiritual que sorprenderá al mundo, que tendrá una iglesia, un pueblo del Señor que dé a conocer a Cristo a los demás. No es tiempo de dormir, no es tiempo de estar estancados, desnutridos, agonizando y muriendo espiritualmente. Dios necesita hombres y mujeres de fe y de valor en este tiempo en que vivimos. Satanás no para y nosotros deberíamos de estar pidiéndole al Señor fuerzas espirituales. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración sinceramente. Crece, yo quiero crecer, quiero ser todo lo que Dios quiera que yo sea. Le pido al cielo que purifique mis talentos, mis dones, que tome mi vida, mis recursos, mi tiempo. No quiero llegar al cielo y ver hacia atrás a mi experiencia cristiana y decir, ¿por qué no fui más? ¿Por qué entregué tan poco? ¿Por qué fui tan negligente? Ayúdame, Dios, a darlo todo en este momento. Que ese sea nuestra oración. Dios te bendiga, es mi deseo para ti, y que puedas experimentar el gozo del crecimiento en tu vida espiritual, tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me permites hacer una oración por ti? Querido y bondadoso Padre, en esta hora queremos agradecer tu amor y tu misericordia derramados cada día en nuestras vidas. Queremos suplicar de todo corazón perdón por nuestros pecados, por los errores pasados, por las cosas que no hemos hecho bien delante de tus ojos. Y queremos pedir de corazón que pongas en nosotros tu Espíritu Santo para poder cumplir la obra que tú nos has llamado a cumplir. Toma nuestros dones, nuestros talentos, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, oh Dios, son tuyos. Y queremos devolvértelos para experimentar el verdadero sentido y gozo de la vida. Te pido por cada uno de los que está viendo este video, que tú llegues a su corazón, que lo santifiques y lo uses, y finalmente todos podamos llegar al reino celestial, rendirnos a tus pies y darte gloria y honra por lo que tú hiciste por nosotros. En tus manos nos encomendamos. Gracias por escucharnos, te pedimos y te agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano querido. Un abrazo grande para ti.